Bienvenidos a la clase número 10, yo soy Manu y esto es Introducción a la Programación. En este caso vamos a ver lo que son los arreglos bidimensionales, ¿sí? Habíamos visto antes los arreglos dimensionales, los cuales teníamos, bueno, o vectores, también llamados, ¿sí? Entre los cuales teníamos la siguiente resolución. En los arreglos dimensionales o vectores tenemos lo que se llama longitud, ¿sí? Es el largo de nuestro array. Es decir, si nosotros queremos poner una serie de cadena de caracteres, por ejemplo una lista de nombres, lo que hacemos es recorrer la longitud del vector, ¿sí? Colocando cada uno de los nombres en cada una de las posiciones, ¿sí? Por ejemplo, como habíamos visto antes acá, en la posición 0 poníamos, que lo recorre el índice, poníamos Pablo, Juan en la posición 1, María en la posición 2, Luis en la posición 3 y así hasta llegar al final de nuestro vector, ¿sí? Sin embargo, en los arreglos bidimensionales tenemos lo que se llaman filas, que son las que van en horizontal y, perdón, en vertical van las filas y en horizontal van las columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros acá tenemos, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos en esta columna, ¿sí? Es decir, que sería lo mismo que ver esto, esta parte de acá, sería lo mismo que ver este array, ¿sí? Ahora, a este array, de acá, digamos que sea del 0 al 5, lo vamos a multiplicar, en este caso, por 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 columnas y 3 filas. Perdón, tenemos 5 columnas y 3 filas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos son 5 por 3, lo cual nos va a dar un valor de 15. Es decir, que dentro de esta matriz podemos ingresar 15 datos, ¿sí? Vamos a multiplicar las columnas por las filas o viceversa. Supongamos que tenemos un arreglo de 3 filas y 10 columnas, son 10 por 3, o sea 30 datos en total. Entonces vamos a proceder a ver cómo se maneja esto. Lo primero que vamos a hacer, bueno, yo había dicho que no hace falta definir los arreglos, pero sí, hace falta definirlos. Lo que pasa es que en mi caso, yo estoy utilizando el lenguaje flexible, entonces hay muchas cosas que PCInt se está obviando. Por ejemplo, ¿cómo modifico el lenguaje? Bueno, me voy a configuración, opciones del lenguaje, voy a personalizado y acá tengo todas las opciones, ¿sí? Yo por comodidad simplemente lo uso así y no tengo que definir nada, pero ustedes, si lo tienen en el lenguaje estricto, tienen que definir sí o sí todo. Bien, entonces voy a crear una dimensión. Primero voy a definir, en mi caso, I y J, ¿sí? Que van a ser los índices de las filas y de las columnas, ¿sí? I para las filas, J para las columnas. Lo cual podemos hacerlo de otra manera. Podemos poner filas y columnas. Así lo entienden mejor, capaz, creo, espero. ¿Sí? Los vamos a definir como entero. Entonces, recordemos que esto donde yo pongo filas sería como poner I. Y donde pongo columnas sería como poner J. ¿Ok? Bien. Hecho esto, vamos a crear un ciclo para, como ya veníamos viendo. Y, perdón, me había olvidado que antes vamos a definir vamos a definir acá, vamos a definir el arreglo que va a ser lista nombres, ¿sí? Que va a tener 3 filas y 5 nombres, ¿sí? Es decir, va a ser como este, tal como lo vimos acá.
va a ser acá, así. Perdón, 3 filas, 5 columnas, ¿sí? 3 filas, 5 columnas. Entonces vamos a... Me dice, falta un tipo de dato no válido. ¿Qué tenemos acá? A ver. Definir... Ah, porque puse acá. Dimensión. Perdón, ahí está. Dimensión, lista, nombres, ¿sí? Y tenemos 3 filas, 5 columnas. 3 filas, 5 columnas. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir acá. Acá vamos a pedir. Pedimos que se ingresen los nombres. ¿Mm? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, la variable filas va a estar en 0 hasta columnas menos 1. ¿Por qué columnas menos 1? Porque acá yo tengo un total de 5 columnas. Es decir, si yo pongo columnas me va a decir hasta 5. Y teniendo en cuenta que arrancamos en 0, ¿sí? De 0 a 5 son 6 posiciones. ¿Ok? Entonces, al decir que le restamos 1, lo que hace el programa es entender que va a ir de 0 a 5. ¿Sí? Y acá le ponemos con paso 1. Ok, esto está. Ahora vamos a utilizar lo que se llama un for anidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero recorremos las filas y después tenemos que recorrer las columnas para poder ingresar los datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que para... perdón, puse columnas acá en las filas. Mil disculpas. Para columnas en 0 hasta columnas en 5 menos 1. Columnas menos 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo acá es primero recorrer las filas hasta llegar a 3. Y luego va a recorrer las columnas hasta llegar a 5. ¿Ok? Y acá sí, vamos a leer el array. Lista nombres. ¿Sí? Y vamos a leer lista de nombres en la posición I y en la posición J. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los nombres se van a ingresar en la posición I y en la posición J, en las filas y en las columnas. ¿Ok? Bien. Hecho esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser lo mismo que hicimos recién, pero para mostrar los datos. ¿Ok? Lo mismo, pero en vez de... Vamos a escribir. Entonces vamos a ingresar 15 nombres. Vamos a poner variable inicializada filas. Pero si la inicialicé. Bueno, perdón. Perdón porque... Está bien, yo no la... Ahí está. Filas es igual a 0. No, filas es igual a 3. Y columnas es igual a 5. Listo, ahora sí. Variable inicializada I. Ay, ¿dónde puse I? Acá está. Listo. Filas y columnas. Perdón, es la costumbre. Ahora sí. Filas y columnas. Listo. Ahora sí. Entonces vamos a poner Juan. Tenemos un nombre. Daniel. Lucía. Micaela. Ahí tenemos 4. Damián. Pablo. Tenemos 6. Ernesto. Vamos a ver. Carla. Jimena. Acá cuántos llevamos. A ver. Acá llevamos... Mira que me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Vamos a poner Laura. 10. Faltan 5. Ahora vamos a poner Mario. Marcelo. Miguel. Sandra. Luciana. Y ahí está. Y acá tenemos. ¿Sí?
Se ingresaron todos los nombres. Lo que pasa es que nosotros ahora lo estamos viendo uno debajo del otro, ¿ok? Y esto es lo que no queremos que pase. Entonces vamos a escribir lista de nombres y lo vamos a concatenar. Vamos a poner acá un sin saltar, ¿sí? Y lo vamos a concatenar con un espacio, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner Luis, Mario, Jimena, Laura, Daniel, Dayel, Damián, Daniel, Pablo, María, Eugenia, Carla, Jimena, Marcela, Luisa, Pamela. Ahí está. Y fíjense cómo se imprime. Se nos imprime así. Lo que pasa es que nosotros tenemos filas y columnas, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a escribir y vamos a concatenar con I y acá concatenamos con J, ¿sí? Entonces a ver qué nos devuelve. Vamos a poner así, mira. En la fila I y acá vamos a poner en la columna J. Y acá vamos a quitar el sin saltar. Vamos a dejarlo así. Y debajo de acá vamos a poner escribir. Y vamos a dejarlo de esta manera. Entonces vamos a ver qué nos devuelve. Vamos a poner acá Luis, Juanjo, Manuel, Pedro, Pablo, María, Laura, Eugenia, Pamela, Rita, Marcela, Jimena, Ariadna, Maite, Lucas. Ok, tenemos un problema acá en la fila 21, variable inicializada I. Pero si la variable así. Por eso. Filas y columnas. Es la costumbre, por eso, de poner I para todo. Laura, María, Jimena, Daniel, Micaela, Roxana, Pablo, Ernesto, Marcelo, Luis, Jesús, Mauro, Merlina, Mayra, Nayara. Ahí está. Y fíjense cómo está esto. Miren, vean cómo está escrito esto, ¿sí? Laura en la fila 0, columna 0. María en la fila 0, columna 1, ¿sí? Es decir, tenemos así. Laura en la fila 0. ¿Ok? Veamos así, comparemos. Laura en la fila 0, columna 0. Fila 0, columna 0. María en la fila 0, columna 1. Fila 0, columna 1. Jimena en la fila 0, columna 2. Daniel en fila 0, columna 3. Micael en la fila 0, columna 4. ¿Sí? Termina esta parte de la matriz, o este vector, si lo quieren llamar de alguna manera, ¿sí? Porque digamos, si lo dividimos en 3 es un vector sobre otro, y se recorre toda esta longitud. Listo, termina acá, genial. Pasa acá. Roxana en la fila 1, columna 0. Pablo en la fila 1, columna 1. Ernesto en la fila 1, columna 2. Marcelo en la fila 1, columna 3. Luis en la fila 1, columna 4. ¿Sí? Y acá está Jesús en la fila 2, columna 0. Mauro en la fila 2, columna 1. Merlina en la fila 2, columna 2. Mayra en la fila 2, columna 3. Y Nayara en la fila 2, columna 4. ¿Sí? ¿Ven cómo se posicionó todo esto? Lo tenemos de esta manera. Tenemos todo el vector lleno. Y esto es un arreglo bidimensional, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer una sala de cine
y ver cuáles son las butacas que están llenas, por ejemplo. Entonces podríamos utilizar un arreglo bidimensional. ¿Por qué? Porque esta podría ser una fila del cine, esta es otra fila, esta es otra fila, esta es otra fila, esta es otra fila, y tenemos las columnas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cantidad de butacas, acá tenemos butaca, 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 y así podemos ir haciendo una sala de cine. Bueno, yo sé que esto por ahí es un poquito complicado de entender, pero es cuestión de ir practicándolo, ¿sí? La parte de arreglos bidimensionales es un poquito más complicada que los arreglos, pero tranqui, que todo se puede resolver. Bueno, esto sería todo por la parte de arreglos, ¿sí? Y los que nos quedan son funciones, ¿ok? Vamos a pasar a ver funciones y ya con eso terminamos el curso. Bueno, obviamente vamos a hacer un ejercicio final en el cual podamos terminar con esto. Chau, chau.